Una persona me escribe por interno: Esperanza, Anne Hathaway es reptiliana. ¿Ya viste su última película? Bueno, este mensaje llamó mucho mi atención, me dio mucha risa al principio pues leer eso en el correo, pero luego, bueno, no supe qué responderle a la persona ni le he dado respuesta, pero luego la idea empieza a darme vueltas en la cabeza, así que me tomo la tarea de ver la película The Witches, la que se estrenó hace poco por Halloween de este 2020, y empiezo a reflexionar sobre por qué el discurso, por qué tratar a todas estas personalidades de reptilianas o ver esos mensajes reptilianos encriptados en estas películas o en este tipo de cosas. Entonces, bueno, primero los pongo en contexto. Esta es una película, The Witches, es una película que se estrenó ahorita para Halloween, protagonizada por Anne Hathaway, y que es un remake, un reencauche de la película homónima de 1990, que a su vez es una adaptación de un libro de 1983. Entonces pues es cuento viejo esta película. En la trama existen unas brujas malas, donde hay una bruja líder que tiene como propósito convertir a los niños en ratas o en ratones con una pócima mágica y luego exterminarlos. Estas brujas logran convertir al niño, al que es el protagonista, y a sus amiguitos los logran convertir en ratones. Ya estando los niños convertidos en ratones, ellos crean una estrategia con la abuela, con la otra protagonista, para vengarse de las brujas, y les dan a beber de la misma pócima que les dieron a ellos. Y así todas estas brujas terminan convertidas en ratas, en horribles ratas. Y estas, la bruja mayor, la bruja líder, que es Anne Hathaway, termina siendo comida por su propio gato. Al final de toda esta película, pues el narrador omnisciente dice: feliz ratonidad, o bueno, feliz Navidad ratona, lo que sea. Normal, una película para niños, de entretenimiento, divertida, en fin. Algunos catalogan que fue pues como peor que la de 1990, o que la de 1990 era mejor. Bueno, tantas críticas que hay por ahí. Pero entonces yo tengo pues como al respecto de la pregunta que me hacen, si Anne Hathaway es reptiliana y todo esto, o si la película mandaba un mensaje reptiliano, bueno, tengo algunas reflexiones que quiero compartir, más aún en estos tiempos donde se ha incrementado pues el discurso de los reptilianos, ha cogido mucha fuerza, precisamente por las elecciones entre Trump y Biden, ha cogido mucha fuerza. Entonces pues cabe hablar del asunto, porque pues sí, es un discurso que desde hace mucho tiempo se ha venido hablando del tema, pero en estos tiempos ha cogido más fuerza por los tiempos de cambio que estamos viviendo, año de pandemia, en fin, era de Acuario, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces cabe hacer la reflexión sobre este tipo de temáticas. Primero debo indicar que este tipo de cuentos, de películas, de discursos, desde la literatura, el cine, lo que sea, el entretenimiento, ya deberían mandarse a recoger, pues promueven una visión muy cristiana y maniqueísta de la realidad, donde por ejemplo la mujer es la malvada, siempre la mujer es la bruja, la malvada, y específicamente las mujeres que son viejas en edad, pero que se conservan jóvenes, conservan su belleza, conservan su juventud, pues son vistas como extrañas, como malévolas, como perversas. Entonces, bueno, ya de por sí este tipo de películas cargan muchos prejuicios y ya de por sí pues no me gustan. Promueven un pensamiento donde la magia y el poder son exclusivos de los malvados, como si los buenos no pudieran tener poder y magia, no pudieran acceder al poder.
el personaje de la abuela, quien también es una especie de bruja, pero de otra manera, una experta en plantas, una herbolaria, pues en la película no desarrolla sus poderes, está como muy floja, dejando al poder y a la magia solo en manos de los personajes negativos y pues dejando como único poder que tienen los buenos, la abuela y los niños, el poder del amor. Entonces sí, el poder del amor es poderosísimo, pero como que ese es el único poder que tienen los buenos. Bueno, siempre como que los buenos no pueden desarrollar más poderes ni pueden acceder a la magia. Entonces como que eso tampoco me gusta mucho. Promueven estas películas o estos discursos, promueven la idea de que estos seres malvados o el mal en sí toma forma de animal y son zoomorfizados, como si los animales fuesen malos o fuesen sinónimo de maldad. Entonces promueven la idea de que tomar forma de animal es malo, promueven la idea o la separación entre el humano racional y el humano animal. Por cierto, los seres humanos, los Homo sapiens, también somos animales. Somos animales que hemos desarrollado ciertas habilidades, como la habilidad que haya desarrollado un tigre, que haya desarrollado un águila. Pues nosotros, los Homo sapiens, desarrollamos unas habilidades de lenguaje, de inteligencia, otro tipo de habilidades. Pero no estamos separados de la naturaleza. Hacemos parte de la naturaleza y también somos animales. Entonces, estos discursos lo que refuerzan es como esa separación del hombre con la naturaleza, de cogerle miedo, de tomarle miedo al tema de los animales. Y consideran que el hecho de que uno se vuelva un animal o se convierta en un animal es una cuestión malvada, es una cuestión exclusiva de los malos y es una cuestión terrorífica. En fin, nos implantan el temor o el miedo al teriomorfismo. ¿Qué es el teriomorfismo? Es la capacidad que puede llegar a tener el ser humano en transformarse en animal. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, en el chamanismo, los chamanismos es una forma espiritual, una práctica espiritual previa, anterior a todas las religiones del mundo y se desarrolló en todo el mundo. Entonces los antiguos, todos practicaban el chamanismo, no era una religión, era una forma de trascendencia espiritual. Y por ejemplo, el nahualismo, que es el chamanismo de los toltecas mexicanos, ahí se indicaba que el chamán podría, a través de ya sea estados alterados de conciencia gracias a las plantas o a su poder mental, a un estado de la mente, llevar a su cuerpo a convertirlo en animal, hacer toda esa transformación. ¿Para qué? Para tener poder, para experimentar otras formas de percepción, para experimentar el poder. Porque pues bueno, el pensamiento cristiano lo que quiere es despojarnos del poder, hacer ver que el poder solo es de los malos y que los buenos no tenemos ningún tipo de poder, no podríamos convertirnos en animal. Bueno, también quiero que piensen, por ejemplo, en la película Avatar, donde ya la tecnología, el mundo fantasioso del futuro, la tecnología logra sacar la información que tenemos en la mente, pues la sacan en una especie como de chip, por ejemplo, e implantan esa información en otro cuerpo. Entonces el protagonista pues encarna otro cuerpo, un cuerpo alienígena, un cuerpo donde él se siente mucho mejor porque el cuerpo de Homo sapiens ya está dañado, en fin. Entonces, todas las cosas que se podrían hacer a base de tecnología, pues serían realmente
como de magia, mágicas, maravillosas, si llegáramos a desarrollar esas tecnologías. Podríamos hacer teriomorfismo a base de tecnología. También quiero que piensen en esta otra serie que se llama Los 100. Es una serie de, bueno, no recuerdo, creo que es un canal de Reino Unido, no recuerdo pues la cadena, pero Los 100 son unos chicos, unos jóvenes que están viviendo o viajando en su nave espacial porque la Tierra ya se dañó. La Tierra ya pues las bombas nucleares dañaron la Tierra, lluvia ácida, no se puede vivir en la Tierra. Entonces ellos en su nave están buscando un planeta donde habitar, donde poder vivir. Y en una de las temporadas llegan a un planeta que es muy loco, tiene unos eclipses muy raros, unas anomalías, es un planeta extraño, pero ya viven unas personas donde vive una comunidad, donde hay una élite y hay una clase, pues, el pueblo trabajador. Esta élite ya tiene una tecnología donde pueden sacar la información como el chip de la persona, de los reyes, e implantarlos en un cuerpo de una persona joven. Así los reyes llevan viviendo años y años. Los reyes tienen 500 años, mientras la gente del pueblo se sacrifica, entregan los cuerpos de sus hijos, creyendo que todo esto es una religión, es una cuestión de los dioses, en fin. Entonces esta serie también da un mensaje muy importante porque pues en una de las escenas una reina que ya su cuerpo está pues deteriorado, enfermo, ya ella es vieja, ella lo desecha y le implantan su memoria, su conocimiento en el cuerpo de una persona joven. Entonces matan la memoria de esta persona joven e implantan ahí la memoria de esta reina que lleva muchos años viviendo en diferentes cuerpos. Entonces la trama de esta serie gira alrededor de muchos temas como esos y bueno, es interesante. Bueno, hice ese paréntesis ahí para que pensáramos un poco en el hecho de tener poder, en el hecho de que desarrollar la tecnología no implica necesariamente usarla para el mal. El hecho de tener poder, pues lo podemos usar para cuestiones positivas o también para cuestiones negativas. Bueno, quiero indicarles que estos discursos son discursos con una estructura colonial cristiana y que estos mismos discursos son los que alimentan a la teoría reptiliana. Entiéndase que la teoría reptiliana es una teoría ufológica. O sea, en todo el tema OVNI hay muchas teorías y una de ellas es la teoría reptiliana. Esta teoría reptiliana también está envuelta o tiene características de seres etéreos, seres interdimensionales, también le llaman bichos, parásitos, serpientes del bajo astral, que nos hacen daño y que tienen conexión genética y político-social con las élites que actualmente nos gobiernan y que nos han venido gobernando desde siempre. O sea, la teoría reptiliana se ampara en eso y defienden eso. La teoría reptiliana se ampara en, por ejemplo, los textos gnósticos del cristianismo gnóstico, donde se habla de los arcontes, y también del nahualismo tolteca mexicano, donde se describen a los seres predadores, donde los chamanes podían en esos estados alterados de conciencia observar a los predadores, que eran esos seres que se alimentan de nuestra energía. Entonces, pues la teoría reptiliana tiene muy buenas bases, está fundamentada en muy buenos discursos, registros, documentos, está muy bien sustentada y pues alimentada en muchos aspectos. Sin embargo, bueno, también quiero indicar que estas teorías reptilianas también están amparadas en otra teoría que es súper firme, y es la teoría de los alienígenas ancestrales, la que ustedes ven en History Channel, toda esa teoría que recoge pues en la antropología,
en la historia, en los petroglifos, bueno, todos estos registros de cómo los alienígenas tuvieron contacto con las primeras civilizaciones o los primeros pueblos humanos. Entonces también está amparada en esa otra teoría de los alienígenas ancestrales. La teoría reptiliana también se alimenta de teorías ufológicas actuales, donde se recogen los testimonios o los registros de personas que han sido abducidas, y estas personas cuentan cómo son las características físicas, la apariencia de estos seres que los han abducido. También cuentan cuáles son sus intenciones o lo que han sentido. Se ayudan con el tema de las regresiones para poder recordar ese momento que a veces queda borrado. Entonces, pues, la teoría reptiliana también coge de ahí, se alimenta de ahí y pues se va fortaleciendo. Sin embargo, pues frente a muchos argumentos muy buenos de muchos teóricos de la teoría reptiliana que nos dan luces y que agradezco que estén por ahí en las redes y a través de los libros también hablándonos de estos temas, porque son temas que nunca salen en televisión, que nunca se muestran, que son tapados o burlados. Pues a pesar de que hay muy buenos argumentos, de que algunos tienen muy buenas ideas, también puedo ver un sesgo, también puedo ver algunas personas que caen, por ejemplo, en el absurdo de indicar que los alienígenas que son malos, los que son malvados, tienen una apariencia de reptil y que vienen de la constelación de Drago. Y los que son buenos son rubios, de ojos azules, estilo el Cristo pintado, todo romano, el Cristo romano, y que provienen son pleyadianos, provienen de las Pléyades, y que son así todos rubios. Entonces como que uno, entonces si tiene apariencia de reptil es malo, y si tiene apariencia del Jesucristo romano o de un alemán ario, entonces el extraterrestre es bueno. Entonces esto lo pone uno mucho a dudar, esas dicotomías que montan en algunos discursos. No todos, vuelvo y repito, no todos los teóricos de la teoría reptiliana piensan eso, pero bueno, algunos, muchos sí. Entonces eso tampoco me gusta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué indicamos que todo lo que tenga apariencia reptil, anfibia, de serpiente es malo, o de animal es malo? Como si estos seres fueran los malos y nosotros, los Homo sapiens, somos los buenos, los bonitos de la película. ¿No sería lo mismo como indicar que todas las personas que son afro, de piel oscura, son los malos? ¿O no sería lo mismo que indicar que todas las personas que tienen los ojitos rasgados, orientales, chinos, japoneses, son los malos? ¿O no sería lo mismo como indicar que todas las personas que son indígenas, morenas, son las malas? Esto suena muy maniqueísta. La verdad sí, suena muy así. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en tiempos donde estamos tan absolutistas, todos los extranjeros son malos? Por ejemplo, Colombia, que ha sufrido la migración de los venezolanos, es realmente harto escuchar a la gente que diga que todos los venezolanos son ladrones, vienen a robar, vienen a matar, vienen a hacer daño, cuando uno ve que también hay mucha gente de Venezuela que es muy buena, muy honesta, muy trabajadora. Entonces no es bueno generalizar, no es bueno, los absolutismos no nos llevan a nada bueno. También pues bueno, se escucha de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede porque aunque ya no somos coloniales, aunque ya no nos comemos el cuentico de que Jehová, Dios creador, y la Biblia y el diablo y Satanás, ya no nos comemos como ese cuento, ya no nos lo tragamos,
o por lo menos no nos llena, por eso estamos indagando en las redes y preguntando y mirando y leyendo libros y viendo revistas y estamos curiosos porque ya pues es como que el discurso cristiano de la Biblia pues ya como que no nos satisface. Aunque ya no somos coloniales, todavía pensamos todo bajo una lógica y una estructura cristiana, maniquea, postcolonial, una estructura del bien y del mal. Seguimos siendo postcoloniales. No estamos decolonizando la situación, deconstruyendo nuestra estructura, sino que seguimos pensando todos los temas nuevos, seguimos analizando todo, a la teoría ufológica, a la teoría reptiliana, a la teoría de seres interdimensionales, a la Matrix en sí misma, a la astrología, a la tecnología, la innovación, la misma espiritualidad, la maldad y la bondad, hasta la misma sexualidad, la estamos analizando desde esa estructura maniquea, desde esa estructura cristiana, desde esa estructura colonial. Entonces nuestro pensamiento no ha dejado de ser colonial, seguimos siendo ahora postcoloniales. Tenemos entonces que hacer, decolonizar nuestra mente para poder entender de otra manera, con otro lente, poder entender diferentes formas de pensamiento. Darnos cuenta que, por ejemplo, en otras culturas, el reptil no era malo. Por ejemplo, para los Anahuac, que era la civilización que ocupaba toda esta parte de los mayas, los aztecas, todos los toltecas, olmecas, Anahuac se llamó esa gran civilización, como decir Mesopotamia, pero que tuvo diferentes periodos, así era Anahuac. Esa era la cultura Anahuac, ahí entre México y Centroamérica, sur de Estados Unidos, era Anahuac. Y para Anahuac, Quetzalcóatl, que era una serpiente emplumada, que tenía plumas, era un dios que venía a dinamizar la civilización, que venía a iluminarnos, era un avatar, que lo que quería enseñarnos era que el reptil es todo lo que se mueve en la tierra, es todo lo que se mueve en la 3D, en la tercera dimensión, pero las alas es la capacidad que nosotros tenemos de ser nahuales, la capacidad que tenemos de volar e ir a otras dimensiones y experimentar otras cosas, ya sea con tecnología, con estados alterados de conciencia, con lo que sea, desarrollar nuestro poder para ver más allá de lo evidente, para ver más allá de la 3D. Entonces todos, de cierta manera, todos somos Quetzalcóatl, todos somos ese reptil que puede volar, que tiene la capacidad de volar, solo que no hemos desarrollado esos poderes porque como están satanizados, hace unos años no eran los reptilianos, era que todos eran satánicos, entonces todas las estrellas de Hollywood o todos los políticos o lo que fuera, todos eran satánicos. Ahora todos son reptilianos, todos son extraterrestres, interdimensionales, lo que sea. Bueno, entonces este pensamiento, esta estructura mental no nos permite entender primero que no estamos separados de la naturaleza, que hacemos parte, que el Homo sapiens, el ser humano, también es un animal. También somos animales, por cierto. También somos animales. Segundo, que el teriomorfismo, es un poder para todos. Según los nahuales de México, el terioformismo es un poder para todos. Todos podríamos desarrollar el poder de convertirnos en animales. Todas las cosas estamos hechos de los mismos elementos, tanto perros, gatos, caballos, todos los animales y el ser humano, estamos hechos
de los mismos elementos, de carbono, pero nuestros elementos están configurados, organizados de una manera diferente. ¿Qué tal llevar el cerebro a que nos pudiéramos convertir, por ejemplo, en un ave y volar, o en un pez y nadar por el mar, o experimentar el hecho de ser perro o ser gato? Eso sería maravilloso si pudiéramos hacerle como una alquimia al cuerpo sin ir a matar al cuerpo en el proceso. Eso sería una tecnología súper avanzada. Pero el hecho de que no tengamos ese poder, no significa que el poder sea malo. El poder depende en manos de quien esté y el cómo se use. Bueno, también indicar que los seres reptilianos no son todos malos. Habría que conocerlos. O sea, que si yo me encuentro con un extraterrestre que tiene apariencia reptiliana, lo primero que tengo que hacer, según estas teorías, es ¡pum!, de una matarlo. Ni siquiera darle tiempo a que medio se mueva o se presente o ver sus intenciones. No, que de una tengo que matarlo, exterminarlo. Eso es lo que me están diciendo estas teorías tan absolutistas. No sé si se han visto esa película, que por cierto, también The Witches tiene algo de dirección de Guillermo del Toro, la participación. Guillermo del Toro dirigió una película que sí es muy buena, porque The Witches me parece pues ahí como para pasar el rato, pero no es como que de mis películas favoritas. Guillermo del Toro tiene una película que se llama La forma del agua, donde hay una especie como de dios o ser del agua que tiene forma de pez. Es un hombre sireno, y este hombre sireno se enamora de la chica que custodia el lugar, que es como la aseadora de esta especie como de CIA o de lugar donde tienen a los extraterrestres o bichos raros, y ellos se enamoran. Al final pues la chica termina sumergida con él, se va a vivir con él a las profundidades del agua, se convierte en un ser del agua, prefiere estar con él a estar aquí con estos humanos tan prejuiciosos y tan malvados a veces. Bueno, entonces finalmente, bueno, todos estos discursos o estas películas como The Witches o cualquier otra película por esa misma línea donde los animales son los malos. Si ustedes han visto, no sé, la película Tiburón o Anaconda, siempre ellos son como los malos del asunto. Y a ver, si nos fijamos, el único animal que ha puesto en desequilibrio el orden natural del planeta es el Homo sapiens. El Homo sapiens se traga todo. El Homo sapiens es como un virus. Es un virus que se traga el órgano en el que vive y se termina suicidando a sí mismo. Entonces, así es más o menos el Homo sapiens. En cambio, si uno va en vida a los reptiles, a los anfibios, a las moscas, a las mariposas negras, a las lechuzas, bueno, a todos estos seres tan preciosos que han sido satanizados, demonizados y que los siguen satanizando. Por ejemplo, este año, con el cuento de que el coronavirus provenía del murciélago, se vio en muchas partes como la gente empezó a atacar a los pobres murciélagos. Es que tenemos que decolonizar ese pensamiento, esa estructura mental cristiana dicotómica, donde todo, o absolutista de que esto es el bien y este es el mal, y no podemos ver más allá de eso. Entonces tenemos que decolonizar esa mente. Bueno, al final de la película hay otra cosa que me llamó la atención, que tal vez fue como lo único así como que me llamó la atención, y es que en el final de la película, el narrador omnisciente de la película dice: feliz Navidad ratona, feliz ratonidad. Ya ahí pues los ratoncitos están celebrando que le han ganado a las brujas y que han cazado muchas brujas, entonces ya están como en la etapa feliz, que es el final de la película. Entonces el narrador dice así: feliz Navidad ratona,
feliz ratonidad. De una me llama la atención porque este es el año chino de la rata. Entonces yo digo, bueno, ¿será que la volvieron a hacerle el remake porque pues las raticas ganan en la película y como es el año de la rata, bueno, puede ser por eso. Luego veo que los ratoncitos están jugando en una especie como de montaña rusa, en juego de atracciones que la abuelita crea para ellos, y ellos están ahí muy felices, los niños ratones subiendo la montaña rusa, y la voz del narrador vuelve a indicar, se aproxima una gran caída. Y entonces me pregunto, ¿será que tiene que ver con esta gran caída económica que sucedió en el año de la rata? Bueno, finalmente el niño, el protagonista, el ratoncito, indica, les vamos a dar de beber a estas brujas de su propia medicina, de la pócima. Les vamos a dar de beber de su propia medicina. Y yo, ¿medicina? ¿Será la vacuna? ¿Qué nos quieren? ¿Qué mensaje nos quieren mandar? Pero ¿por qué uno se pone así como tan paranoico? No sé si será pendejería de uno o qué, pero uno se pone como a analizar esos mensajes también que vienen en las películas. Y por ejemplo, si ustedes hacen una asociación con lo que el secretario de Justicia William Barr, que este tipo es un super pro Trump, yo me imagino, acusa, en este año 2020, hizo una acusación así súper frentera salió ahí en todos los medios, que acusaba al partido de China, al Partido Comunista de China o a China en sí, de ya estar muy metida, muy influyente, muy dominando con sus acciones o con sus ejecutivos, con lo que sea, dominando a las industrias del entretenimiento como Hollywood y a la industria tecnológica, que ya China está ahí muy metido. Entonces, uno ata cabos y uno une una cosa con la otra y uno dice, ¿no será que el mensaje que nos querían mandar ahí fue como que ganó el año chino de la rata, el año chino de la rata le mandó sus lecciones, o China le quiere mandar sus lecciones a Occidente, como diciéndole a Occidente, te di a beber de tu propia medicina? Que la medicina o la pócima mágica de Occidente siempre han sido los falsos positivos. Recordemos las Torres Gemelas, para ir a atacar luego a Medio Oriente, y recordemos todas estas guerras y estos falsos positivos que se inventa Occidente desde donde sea, desde republicanos, demócratas, donde sea. Occidente es experto en estos falsos positivos. Reino Unido termina patrocinando a Simón Bolívar, y a San Martín para que estos pueblos latinoamericanos nos liberemos del Imperio de España, pero luego seamos serviles y sigamos siendo colonia tanto de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia. Entonces, bueno, son simplemente falsos positivos. Entonces China de pronto lo que está indicando en esos pequeños mensajes es, te dimos, ya teniendo gran influencia en Hollywood o en estas empresas, te dimos a beber de tu propia medicina. Y yo no analizo esto como gran cantidad de gente lo analiza, desde una forma maniquea, cristiana, dicotómica del bien y el mal. Yo no lo analizo así. Yo lo miro más allá. O sea, si Estados Unidos es chingón, pues ¿por qué otros no pueden ser chingón? El que tiene el poder lo va a terminar usando para defenderse o para defender sus intereses, para defenderse a sí mismo. En ese sentido, no creo en el cuento del bien y el mal. Creo en el cuento de que el que tiene el poder lo terminará usando. Sencillo como eso. Y que todos pueden llegar a ser malos porque tienen el poder. Entonces, si Estados Unidos tiene bases nucleares, tiene armas nucleares, ¿por qué Irán o Corea del Norte no pueden tener sus armas nucleares y también ser chingonas? Pues bueno,
Eso es lo que pasa cuando dejamos de ver todo en que los de aquí son los malos y los de allá son los buenos, porque realmente esto de definir las líneas entre el bien y el mal sí que es difícil, sí que es complejo. Y bueno, la invitación para todos es que decolonicemos nuestro pensamiento, quitémonos ese chip, esa estructura cristiana, esa estructura maniquea, porque eso no nos va a permitir analizar lo que se nos viene, eso no nos va a permitir entender esta nueva era de Acuario, o este nuevo Yuga hindú, o este nuevo quinto sol maya que se nos viene encima. No vamos a poder comprender los nuevos retos que tiene la humanidad si seguimos pensando todo, si seguimos analizando la ufología, el tema ovni, o los bichos, los seres interdimensionales que se alimentan de nuestra energía, los tales arcontes y predadores, desde esa dicotomía del bien y el mal. Porque si ustedes se ponen a pensar, estos seres que son como unos virus que están programados por el demiurgo, hagan de cuenta el demiurgo como el arquitecto de Matrix, que fue el que creó todas estas dimensiones, un ser muy inteligente, muy racional. Entonces él crea a estos tales arcontes, a estos tales predadores, a estos tales bichos, parásitos, lo que queda, a cada uno lo crea con unos propósitos, y ellos se alimentan de nosotros, de nuestra energía, de nuestras emociones bajas. Entonces cada vez que nosotros tenemos como sufrimos de envidia, de avaricia, de ira, pues todos estos pecados capitales, estos seres los estamos engordando, los estamos alimentando. Ellos succionan nuestra energía, nos tragan hasta que nos destruyen completamente, porque actúan como un virus, y nosotros terminamos también actuando como un virus, destruyéndonos, autodestruyéndonos y destruyendo la madre naturaleza. Pero si quitamos esa tara cristiana y esa estructura mental y nos damos cuenta que nosotros también, los Homo sapiens, los seres humanos, también somos malvados, también sacrificamos a los animales de unas formas crueles, comemos sus carnes, la carne de cerdo, de res, de pollo, o sea, del pez, los hacemos sufrir para consumir de su alimento. Destruimos grandes bosques, hacemos mucha maldad, minería, megaminería, bueno, hacemos cantidad de daño para nuestras vanidades humanas, que son tontas. Pues también somos como los arcontes, también pareciera que estuviéramos programados para ser un virus y solo cumplir el objetivo y ya. También podemos ser los malvados de la película. Entonces, la idea es darnos cuenta de eso, que no somos unas víctimas, no somos las pobres víctimas que vienen los bichos de la cuarta dimensión, del bajo astral, y que succionan de nuestra energía. Nosotros también estamos parasitando la energía de otras personas, de otros seres. Nomás revisa allá en tu casa si eres parásito de alguien, si eres parásito de tu propia madre, si coges a tu mamá como una empleada de servicio para que te haga todo a ti, si estás metido en un sistema donde terminas pagándole al extranjero bien poquito y explotándolo para que te haga tus cosas, te pode el césped, te lave la loza, sea la niñera de tus niños, y le pagas bien poquito, porque así es el sistema en el que hemos creado y que hemos inventado, un sistema de explotación. Entonces, amigos, es simplemente reflexionar, darnos cuenta, sacar esa estructura mental cristiana que tenemos y empezar a analizar las cosas desde otros ojos, con otro lente, ampliar la percepción,
porque si nos quedamos con la misma visión, pues no vamos a ver más allá de lo evidente. Entonces, amigos, con respecto a la pregunta de si Anne Hathaway es reptiliana o no lo es, pues yo no sé si lo sea o no lo sea. Y si lo es, espero que sea una de las reptilianas de las buenas, buenas. Un beso para todos. Espero que les haya gustado esta reflexión, amigos. Chao, chao.